Muy buenas, yo soy Asun, profe de CAIQ Estudio y voy a impartir este curso en diferido de Matemáticas Financieras correspondiente a la asignatura con dicho nombre de AD en la UNED. Bien, la estructura del curso va a ser la siguiente, basándonos en los dos libros que hay en la bibliografía básica, uno sobre teoría y otro sobre práctica. Lo que haremos es un resumen teórico en cada tema, con los conceptos fundamentales que se ven en cada tema, y después lo que vamos a ir haciendo son los ejercicios del libro de ejercicios, pero siempre intentando desarrollar todo lo que podamos los ejercicios para su comprensión, dado que algunas veces hay ejercicios que están bastante resumidos y entonces, bueno, pues a veces se hace complejo el entender los procesos. Vamos a empezar con el tema 1, conceptos fundamentales de la valoración financiera. Como hemos dicho, un resumen teórico de este tema. Bien, vamos a empezar con el concepto de el dinero. ¿Vale? El dinero no es un número inmutable que no cambie. Es una promesa de consumo, inversión o ahorro que cobra sentido en el momento en que lo recibimos. Un euro hoy tiene distinto poder adquisitivo que un euro dentro de un año. ¿Y por qué? Porque puede generar rendimiento. Si inviertes o ahorras tu dinero, lo que va a hacer es producir intereses. Por lo tanto, no es lo mismo tener un euro o disponer de un euro hoy que al cabo de un año. Responde a la incertidumbre, el futuro es incierto. Disponer de recursos cuanto antes reduce riesgos y abre oportunidades. Es mejor tener hoy que tener en un futuro. Y se ajusta a la inflación, los precios suben con el tiempo, por lo que necesitarás más euros mañana para comprar lo mismo que hoy. Esta idea clave se resume en el concepto de valor temporal del dinero. Un mismo importe de dinero vale más cuanto antes lo tengas y menos cuanto más tarde te lo entreguen. Bien, en base a la definición de dinero vamos a ver qué es el capital financiero. Es la medida en unidades monetarias de un bien económico referida al momento de su disponibilidad o vencimiento. ¿Vale? Se representa mediante un par de números reales, que sería C, la cuantía de capital, y T, el momento en que dicha cuantía está disponible, o también llamado vencimiento. Se suele expresar con este formato. Hay otros, ¿vale? Pero quizás este sea el más cómodo. Tenemos una línea, ¿vale? Donde ponemos el tiempo, ¿vale? Que le vamos a llamar T, y el capital pues simplemente arriba de esa línea. Tendríamos por ejemplo un capital 1, ¿vale? Que tiene un vencimiento o disponibilidad en el momento T1. Para realizar transacciones con capitales financieros necesitamos disponer de alguna regla o criterio que nos permita su comparación. Se trata en definitiva de saber si los capitales financieros que se intercambian son financieramente equivalentes, es lo que llamamos equivalencia financiera, o si unos son preferibles a otros, y es lo que llamamos pues simplemente ordenar los capitales según la preferencia. En algunos casos, la aplicación de la ley de subestimación de las necesidades futuras nos permite reconocer de forma inmediata si dos capitales, C1, C2 con vencimientos T1 y T2, son o no financieramente equivalentes. Es decir, si son equivalentes o bien si uno es preferible a otro. ¿Qué es esta ley de subestimación de las necesidades futuras? Pues es lo que acabamos de nombrar acerca del valor temporal del dinero, que un mismo importe de dinero vale más cuanto antes lo tengas y menos cuanto más tarde te lo entreguen. Entonces siempre se prefiere, si una persona tiene una conducta racional, siempre se prefiere el dinero cuanto más disponible esté que lo contrario, ¿vale? Cuanto más tarde te lo entreguen, digamos que menos preferible es. Supongamos que queremos comparar dos capitales financieros, C1 y C2, con estos vencimientos o disponibilidades. Queremos ver cuál es preferible o si ambos son indiferentes. Vamos a ver una serie de casos. Supongamos que C1 es mayor que C2 y T1 es menor que T2. Es decir, primer capital mayor que el segundo, pero el vencimiento del primer capital es menor que el segundo, es decir, la disponibilidad del primer capital se produce antes que la del segundo. Entonces, cualquier sujeto económico racional, es decir, con una conducta entre comillas normal, ¿vale?, prefiere el capital C1 al capital C2, puesto que su cuantía es mayor y el vencimiento anterior, ¿vale?, en referencia al C1.
Vamos a poner un ejemplo. Si C1 es de 200 euros y C2 de 100 y tenemos que los 200 euros tienen una disponibilidad o vencen dentro de un año y los 100 euros dentro de 2 años, pues 200 euros dentro de un año es mejor que 100 euros dentro de 2 años. Aquí está claro que preferiría el primer capital al segundo, porque la disponibilidad del primer capital, aparte de que el primer capital es mayor que el segundo, yo dispongo de ese capital antes que el segundo. Siguiente caso, si tenemos dos capitales iguales, es decir, C1 es igual a C2, pero el vencimiento del primero es menor que el del segundo. Entonces, cualquier sujeto económico racional prefiere el capital C1 al capital C2, puesto que aunque las cuantías son iguales, el vencimiento del primero es anterior al del segundo. Pongamos un ejemplo, C1 igual a C2 igual a 100 euros, ¿vale? Es decir, tenemos dos capitales de 100 euros, pero el primero vence a un año y el segundo a 2. Pues obviamente vamos a elegir el C1, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener disponibilidad de él antes que con el C2, ¿vale? Entonces 100 euros dentro de un año es mejor que 100 euros dentro de 2 años. Tercer caso, si C1 es menor que C2 y T1 es igual a T2, es decir, a igualdad de vencimientos, si el primer capital es menor que el segundo, cualquier sujeto económico racional prefiere el segundo capital, puesto que aunque los vencimientos son iguales, la cuantía del segundo es mayor que la cuantía del primero. Ejemplo, pues tenemos C1 igual a 80, C2 igual a 120. Ya vemos que 80 es menor que 120 y que ambos vencen dentro de 3 años. Bueno, pues entonces 120, ¿vale? Es más que 80 euros y además es mejor, en este caso, C2, ¿vale? ¿Por qué es mejor C2? Porque el capital es mayor y el vencimiento es igual. Entonces, ante un vencimiento igual pero un capital mayor, pues elegimos el de mayor cuantía. ¿Vale? Estamos representando simplemente los tres casos en líneas temporales. ¿Vale? En el primer caso tendríamos 200 que vence a un año, 100 que vence a 2. ¿Cuál prefiero? Pues obviamente prefiero 200 porque lo voy a disponer de él antes. Aquí eran 100 dentro de un año, 100 dentro de 2. ¿Cuál prefiero? A igualdad de capitales prefiero el que tenga un vencimiento, digamos, más rápido o menor. Y en este caso aquí, bueno, pues tenemos dos capitales diferentes con igual vencimiento, pues el que prefiero va a ser el mayor. Tendríamos un cuarto caso, pero un poco más complejo. Existe otro caso en el que no es posible asegurar a priori cuál de los dos capitales es preferible o si ambos son financieramente equivalentes. Se trata del supuesto en el que la cuantía del primer capital es inferior a la del segundo, pero su vencimiento es anterior, es decir, el primero vence antes que el segundo. Bien, en este caso la comparación requiere que previamente traslademos sus cuantías a un mismo momento del tiempo, que convendremos en que sea el último vencimiento, es decir, T2 o el primer vencimiento T1. Ya veremos cuando utilizamos uno u otro a medida que vayamos viendo el contenido. Una vez obtenida esa proyección, ¿vale? En ese momento de ambos capitales estaremos en condiciones de establecer el orden o la equivalencia financiera porque el vencimiento ha sido homogeneizado. Es decir, yo tengo un capital menor que el capital 1 menor que el 2 y el vencimiento del primer capital vence antes que, o el segundo, bueno, el primer capital vence antes que el segundo capital. Bien, entonces aquí no podemos decidir cuál es preferible a otro. Es decir, C1 es menor y vence menor. Entonces, elegiría C1 porque lo voy a disponer de él antes. Pero claro, aquí lo que ocurre es que C2 es mayor que C1 y su vencimiento va a ser, ¿vale? en un momento posterior al vencimiento de T1. Entonces, ante esta disyuntiva, lo que hacemos para compararlos es proyectarlos o llevar, digamos, sus importes a un mismo momento del tiempo para que en ese mismo momento del tiempo podamos compararlos.
es lo que llamamos proyectarlos a un momento del tiempo, que puede ser o bien el del vencimiento del primer capital o del segundo en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a proyectarlos, por ejemplo, al último vencimiento, que sería el vencimiento del segundo capital, a T2. Entonces, si yo llevo, por ejemplo, 100 euros, ¿vale?, a otro momento que voy a llamarle T2, ¿vale?, que es el vencimiento en este caso del C2, ¿vale?, lo que voy a tener es un nuevo capital que le llamaría V1, ¿vale?, y aquí tendría el V2, los dos en el mismo vencimiento. Es decir, que lo que voy a hacer es algo así. Ya veremos más a fondo lo que son las líneas temporales. Y lo que haría sería lo siguiente, pues yo tengo aquí el capital C1 y aquí tengo el capital C2. Tengo que C1 tiene el vencimiento T1 y que C2 tiene el vencimiento T2. ¿Vale? Pero así no puedo decidir, ante esta situación no puedo decidir cuál es preferible o si ambos son financieramente equivalentes. Entonces, ¿qué hago? Los traslado los dos al mismo momento del tiempo. Podría trasladar el C2, es decir, proyectar el C2 al T1, ¿vale? Y aquí quedaría el C1 en su momento, o bien podría hacer lo contrario, es decir, llevar el C1 hasta T2, que es como vamos a hacer aquí. Bien, una vez que yo llevo C1 hasta aquí, pues se convierte en V1. Y el C2, pues aquí, valorado aquí, pues lo vamos a llamar V2. Bien, entonces vamos a tener en esta situación tres casos o tres resultados posibles. Si V1 es igual a V2, vamos a decir que ambos capitales son financieramente equivalentes. Si V1 es mayor que V2, voy a preferir C1, porque su proyección a este momento del tiempo es mayor que el V2. Y si V1 es menor que V2, pues lo contrario, voy a preferir C2. Entonces, dos o más capitales se pueden intercambiar, ¿vale?, si sus proyecciones en un momento determinado coinciden. Y a ese intercambio pues se le denomina equivalencia financiera. Y un capital financiero se prefiere a otro, es lo que llamamos orden financiero, si su proyección en un momento determinado es mayor. ¿Cómo hacemos esa proyección? Es decir, ¿cómo convierto yo este capital C1 en otro distinto en este momento del tiempo que le llamo V1? ¿Vale? Bien, pues a través de las leyes financieras. ¿Qué es una ley financiera? Pues es una expresión matemática que permite, dado un capital de cuantía C con vencimiento en un momento determinado, obtener su cuantía equivalente V en otro momento del tiempo. Es decir, que con la ley financiera vamos a proyectar o sustituir un capital durante un periodo de tiempo que le vamos a llamar Z. ¿Vale? Así tendríamos aquí, bueno, pues vamos a suponer un momento cero, proyectamos este capital hasta aquí, ¿vale? Y a esta duración del tiempo que proyectamos desde 0 hasta este momento, pues le llamamos Z, es decir, que sería ese periodo de tiempo, ¿no? En este caso sería la diferencia entre Z menos 0 que nos da Z. Bien, pues la cuantía equivalente V se va a obtener a partir de una función matemática que relaciona ese capital con la duración del periodo de tiempo y se suele denotar así, ¿vale? V, que es la proyección o la cuantía equivalente, va a ser función de, o va a ser, lo voy a calcular a través de una ley financiera que va a estar en función de la cuantía del capital y el periodo de tiempo. Bien, ya veremos cómo proyectamos un capital, ¿vale?, a un momento determinado en varios ejemplos que veremos a continuación. Pero como estamos hablando de esta ley financiera que nos va a permitir hacer esas proyecciones, para que una expresión matemática pueda ser utilizada como ley financiera es necesario que se cumplan una serie de propiedades. Bueno, como en este caso no hay cuestiones teóricas en el examen y bueno, y si las hay, pues el manual se puede utilizar para consultarlas, bueno, pues simplemente las vamos a explicar un poco. Bien, entonces, para que una expresión matemática sea considerada una ley financiera, ha de ser positiva.
¿Esto qué quiere decir? Cuando yo hago una proyección, es decir, yo tengo un capital C1, por ejemplo, y quiero proyectarlo a un momento del tiempo, el que sea, pues por ejemplo el T sub 3, ¿vale? Lo que tengo que hacer es utilizar esa ley financiera que me va a permitir calcular cuál es el valor de este capital en ese momento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar dicho capital por esa ley financiera que hemos dicho que se llama F y que está en función de el capital y el intervalo de tiempo que hay entre el vencimiento de este C1, ¿vale? Y el momento donde yo quiero proyectarlo, ¿vale? Entonces, cuando yo haga esa proyección, ¿vale? El resultado de esa proyección tiene que ser positiva. Es decir, no tendría sentido proyectar un capital y que el factor de multiplicar, que sería este, lo convierta en una quiebra, es decir, en algo negativo. Siempre debe otorgar un factor positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recibir 100 euros no puede resultar en menos 50 en el futuro. ¿Vale? Porque se supone que 100 euros ahora van a ser en el futuro más dinero. ¿Vale? Entonces no nos puede dar negativo. La segunda propiedad ha de ser una función homogénea de grado 1 respecto a la cuantía. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si duplicamos el capital, ¿vale? En vez de C es 2C, suponiendo que este capital C tal cual está lo proyectamos a un momento diferente del tiempo respecto a su vencimiento, pues para proyectarlo tendríamos que hacer este cálculo, ¿vale? V sería igual a C por esa ley financiera. ¿Vale? Se puede expresar así como f de z o bien así, ¿vale? Abreviando sería de esta manera. Bueno, pues lo que nos dice esta propiedad es que si yo duplico el capital, es decir, en vez de c fuera 2c, pues la proyección va a ser también el doble, va a ser 2v. ¿Esto qué nos permite? Usar la misma ley f de z para cualquier capital sin tener que redefinir fórmulas según la magnitud de c. Hablando de cosas pues muy básicas, es como una receta de cocina en donde si subimos a 4 huevos en lugar de 2, pues estamos haciendo una tortilla, la tortilla va a salir el doble de grande, no algo mágico o totalmente desproporcionado, ¿vale? Esto es lo que nos indica el hecho de que la función sea homogénea de grado 1 respecto a la cuantía. Después, la propiedad 3 ha de cumplir la propiedad reflexiva de la equivalencia de capitales. Aunque parezca absurdo, nos dice esta propiedad reflexiva que proyectar un capital al mismo instante no lo cambia. Es decir, 100 euros hoy van a seguir siendo 100 euros hoy. Si yo quiero proyectar 100 euros a hoy, pues van a ser 100 euros. Es como mirarse al espejo, ¿vale? Eres tú misma sin filtros ni cambios. Pues aquí exactamente igual. Si yo tengo 100 euros cuyo vencimiento es hoy, el valor de esos 100 euros pues son los 100 euros. Se debe verificar el principio de subestimación de los capitales futuros respecto a los actuales de igual cuantía. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que hace justicia el valor tiempo del dinero. Un plazo mayor siempre produce más valor. O visto al revés, capitales idénticos valen menos mientras más lejos esté su vencimiento. Bien, es lo que hemos visto cuando definíamos lo que era el dinero. ¿Vale? Esta ley de subestimación de las necesidades futuras, ¿vale? Se resumía en lo siguiente, que un mismo importe de dinero vale más cuanto antes lo tengas y menos cuanto más tarde te lo entreguen. Pero además, ¿vale? Nos dice que un plazo mayor siempre produce más valor. ¿Vale? No es lo mismo disponer de 100 euros ahora que dentro de un año. Es decir, un plazo mayor, pues ¿qué va a implicar? Que dentro de un año lo que no voy a tener es 100 euros, pues a lo mejor tengo 120, por ejemplo. O visto al revés, eso, capitales idénticos valen menos mientras más lejos esté su vencimiento. ¿Por qué? Porque es mejor tenerlo ahora que más tarde. La última propiedad es que tiene que ser una función continua. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que variar suavemente conforme cambia z y que esto implica que no haya discontinuidades. Nos garantiza que pequeñas variaciones en el plazo no provoquen cambios drásticos en la valoración.
Es decir, que no haya saltos bruscos. Imaginemos que tenemos una inversión a un año que vale 110 euros. Entonces, a 1,1 año, es decir, con una variación del tiempo muy pequeña, ¿vale? De un año a 1,1, que sería fracción de mes, bueno, si saliera de repente 200 euros, es decir, que casi se duplica dicho capital, eso no tendría sentido, ¿vale? Porque una fracción del mes no puede disparar tu dinero el doble. ¿Vale? Entonces, esa ley financiera varía suavemente conforme cambia Z. Bien, bueno, pues enunciadas estas propiedades, podemos empezar ya con varios ejemplos sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. El primero, calcular la proyección en el año 2026 de un capital 500 y cuya disponibilidad o vencimiento es del 2022 o en el 2022 si la ley utilizada, ¿vale? F en función del intervalo de tiempo Z o también llamado tiempo interno es igual a 1 más 0,01 y por Z al cuadrado. Bien, pues esta ley financiera nos permite hacer esa proyección de este capital hacia el 2026. Entonces lo tenemos en el 2022 y lo vamos a proyectar, es decir, llevar al futuro hasta el 2026. Por lo tanto, para ver cuál es el valor de este capital en el 2026, al resultado le vamos a llamar V, que va a ser igual a, simplemente vamos a coger ese capital y multiplicarlo por la ley financiera. Entonces V sería igual a 500 por 1 más 0,01, ¿vale? Y ahora el intervalo de tiempo que hay entre el 2022 y el 2026, que es a lo que llamamos Z. Pues sería simplemente la diferencia 2026 menos 2022, es decir, 4 años elevado al cuadrado. Hacemos esta operación y ya tendríamos la proyección de este capital en el 2026, que sería 580 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que 500 euros en el 2022 se convierten en el 2026 en 580 euros o unidades monetarias utilizando esta ley financiera. Bien, ejemplo 2. Comprobar si los capitales 500 en el 2025 y 550 en el 2029 son financieramente equivalentes de acuerdo con esta ley financiera. Bien, entonces lo que hacemos es trasladar los 500, ¿vale? A un vencimiento común, es decir, vamos a llevar los 500, por ejemplo, al vencimiento del segundo capital, al 2029, y los 550 pues también los valoramos en el 2029. Es decir, hacemos proyección de este capital al 2029 y hacemos proyección de este capital al 2029. Pero como hemos visto en esta propiedad reflexiva de la equivalencia de capitales, proyectar un capital al mismo instante no lo cambia. Por eso he puesto esto, ¿vale? Es decir, no ha lugar ninguna proyección cuando estamos valorando dicho capital en el momento de su vencimiento. Por lo tanto, 550 euros en el 2029 son 550. Sin embargo, 500 en el 2029 van a ser otra cosa. Vamos a hacer entonces la proyección de este capital, pues sería C1 por la ley financiera. Nos quedaría que la proyección o V1 sería 500 por 1 más 0,03 por Z, que sería tiempo o diferencia de este intervalo de tiempo 2029 menos 2025. Hacemos esta operación, nos daría 560 unidades monetarias, es decir, 500 en el 2025 se convierten en 560 en el 2029. Bien, ahora procedemos a hacer lo mismo con el segundo capital. Lo que pasa es que como la proyección se hace en el 2029, pues en el 2029 este capital sigue siendo 550. Bien, si queremos aplicar estrictamente la fórmula, pues sería C2 por la ley financiera. Entonces C2 pues es 550 por 1 más 0,03 y ahora aquí el tiempo interno de esta proyección, ¿vale? Es simplemente la diferencia entre 2029 y 2029. Quedaría 0, 0 por 0,03 me da 0 y más 1 me da 1, con lo cual queda en 550. Que esto pues ya no hace falta hacerlo porque sabemos que por esa propiedad reflexiva, ¿vale? Cuando proyectamos un capital en su mismo vencimiento, pues va a ser el mismo capital.
Bien, ¿qué conclusión obtenemos de este ejercicio? Que la proyección del primer capital es de 560 y la del segundo es de 550. Entonces, dado que V1 es mayor que V2, se prefiere el primer capital, ¿vale?, al segundo, ya que su proyección es mayor, ¿vale? Bien, un primer criterio para clasificar las leyes financieras atiende al momento en el que se hace la proyección. Si está situado a la derecha del vencimiento del capital, hablamos de leyes de capitalización y las anotamos como L de Z o L en función de Z. Si por el contrario ese momento se sitúa a la izquierda, estamos ante leyes de descuento o actualización y se denominan como A de Z. Entonces, capitalizar, ¿qué implica? Llevar un capital al futuro, a la derecha, ¿vale? Y la proyección la vamos a calcular de esta manera. Simplemente cogemos el capital por esa ley de capitalización. Bien, la actualización o descuento implica llevar un capital hacia atrás, hacia la izquierda, es decir, al pasado, digamos. ¿Cómo lo haríamos? Pues multiplicamos dicho capital por esa ley de actualización. Bien, otros dos conceptos importantes que vamos a ver son el montante y el valor descontado. Cuando se utiliza una ley de capitalización, al capital equivalente, es decir, a esta proyección V que hemos hecho, se le denomina montante, ¿vale? Y se obtiene multiplicando la cuantía del capital por la ley de capitalización. Tal y como hemos visto aquí, simplemente sustituimos la V por M de montante. Cuando se utiliza una ley de descuento, el capital equivalente se denomina valor descontado. En vez de llamarle V, pues le vamos a llamar V sub 0. Vamos a ver otros dos ejemplos. Calcula el montante de un capital, ¿vale? 100, cuyo vencimiento es en el 2026, y lo tenemos que calcular al cabo de 5 años. Si la ley que se utiliza es esta, 1 más 0,15 por Z, dado que nos pone que es L, es una ley de capitalización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a llevar este capital de 100 hacia la derecha, es decir, llevarlo al futuro. Bien, 5 años, pues sería llevarlo al 2031, ya que 2026 más 5 son 2031. Con lo cual, para calcular el montante, multiplicamos dicho capital por la ley financiera de capitalización. Nos daría 100 por 1 más 0,15 y por los 5 años, que los 5 años es la Z, ¿vale? Es el tiempo interno, ¿vale?, de esta operación, 2031 menos 2026. Bueno, pues nos daría un montante de 175 unidades monetarias. Bien, ahora en el punto 2 nos dicen que obtengamos en el año 2025 el valor descontado del capital 300, cuyo vencimiento es en el 2032, de acuerdo con la ley financiera A, por lo tanto es de actualización, igual a 1 menos 0,04 por Z. Entonces, como tenemos que actualizar, lo que tenemos que hacer es proyectar dicho capital hacia la izquierda, llevarlo hacia atrás, ¿vale? Entonces, estando en el 2032, lo llevamos hacia el pasado, hasta el 2025. Por lo tanto, ese valor descontado, que llamamos V sub 0, sería igual a el capital por la ley de actualización, es decir, 300 por 1 menos 0,04 y la diferencia entre los dos tiempos, 2032 menos 2025, nos daría 216 unidades monetarias. Bien, más conceptos, interés y descuento. El interés no es más que el aumento de valor que experimenta el capital al retrasar su disponibilidad en el tiempo. Dicho de otra forma, el interés es el incremento que experimenta un capital de cuantía C al capitalizarlo durante Z periodos, en este caso eran 5, o lo que es lo mismo, es la diferencia entre el montante y la cuantía del capital. En este caso, el montante nos ha dado 175, la cuantía del capital era 100, por lo tanto el interés pues va a ser 175 menos 100, que nos daría 75. ¿Qué es el descuento? Que lo denominamos D mayúscula. Es la disminución que experimenta un capital al adelantar su disponibilidad en el tiempo, o la pérdida de valor que experimenta al ser descontado durante Z periodos de tiempo. Es decir, si yo llevo este capital de 300 hacia atrás, ¿vale?, va a tener un menor valor. Al contrario que si yo llevo un capital hacia adelante,
¿vale? El montante va a ser mayor que el capital inicial. En este caso, al contrario, entonces ese descuento va a ser la diferencia entre este capital, ¿vale? Y el valor descontado que he obtenido aquí, que en este caso era 216. Pues a eso se le llama descuento. Bien, en este ejemplo 3 es lo que vamos a ver. Ya hemos visto en el primer ejemplo que cuando hemos capitalizado los 100 euros, pues se han convertido en 175 y por lo tanto los intereses van a ser la diferencia entre los dos capitales. Sería 75. Y en el caso del descuento, pues hacemos lo mismo. Teníamos un capital de 300, lo hemos ya llevado hacia atrás, se ha convertido en 216. La diferencia, que sería 84, sería el descuento. Bien, uno de los últimos conceptos que vamos a ver, y muy importante en matemáticas financieras, es la suma financiera de capitales. Es decir, es una suma, pero es distinta a la suma normal porque le vamos a llamar suma financiera. Entonces, dados n capitales, pues C sub 1, C sub 2, C sub n con sus respectivos vencimientos y una ley financiera genérica, es decir, no estamos, en este caso no estamos concretando si es de capitalización o actualización, genérica le vamos a llamar F, ni L ni A. El capital suma, que lo vamos a definir así como S, que va a tener un vencimiento T, va a ser igual a el capital C1, ¿vale? Por la ley financiera que utilicemos y el vencimiento de C1. Vencimiento, el tiempo interno o el intervalo, el periodo de tiempo que se considera para C1. ¿Vale? Lo mismo con C2, sería C2 por FZ2 y C(n) por FZN. Bueno, pues esto es igual a la suma financiera, esta S, ¿vale? Aplicándole pues la ley financiera, ¿vale? Y esta suma financiera pues va a tener también un tiempo interno que le vamos a llamar Z. Entonces Z1, Z2, Zn son los tiempos de cada uno de los capitales, C1, C2, Cn, y esta Z es el tiempo de la suma financiera. Bien, el tiempo interno correspondiente a cada capital, que lo podemos llamar ZS, lo obtendremos en relación al vencimiento del último capital, si se opera con una ley de capitalización o en relación al vencimiento del primer capital, si se opera con una ley de descuento. Bien, vamos a ver de todas formas un ejemplo de cómo se calcula esta suma financiera. Bueno, una vez que calculamos esa suma financiera, pues tendremos que calcular el vencimiento correspondiente T al tiempo interno obtenido. Es decir, si yo tengo que capitalizar, voy a calcular esta Z, pero si yo quiero el momento concreto, ¿vale? Es decir, yo puedo tener aquí, puedo partir del periodo 0 al 5, ¿vale? Pero no tengo años, es decir, o puedo decir que este capital, bueno, en este caso aquí, este capital tiene una disponibilidad en el 2026, me lo llevo al 2031. Podría haber puesto aquí 5, ¿vale? Que sería simplemente el tiempo interno, ¿vale? La duración del intervalo. Bien, entonces, en este caso, cuando calculamos la suma financiera, ¿vale? Si lo que tenemos que calcular es esta Z, por ejemplo, Z va a ser este intervalo de tiempo entre el vencimiento del capital y a donde yo lo proyecto, ¿vale? Hablando de capitalización. Entonces, si yo quiero calcular esta T, por ejemplo, pues lo que tendría que hacer es, partiendo de que Z es la diferencia, bueno, pues si quiero T, lo que hago es simplemente despejarlo de aquí. O si lo que me falta es T sub n, pues lo mismo, ¿vale? Lo despejo de aquí. Si lo que necesito, por lo tanto, es esta T, ¿vale? Lo que haría sería, T sería igual a, lo paso a la izquierda, está restando, pasa sumando, sería igual a T sub n menos Z. O si lo que quiero es T, pues también lo despejo, digo T sub n, lo despejo, ¿vale? Entonces tendría que T sub n sería Z más T. Es decir, depende de los datos, ¿vale? A veces tengo esta información, a veces tengo esta, pero si lo que calculo es Z, mediante esta diferencia puedo calcular o bien T sub n o bien T. Y lo mismo pasa con el descuento,
¿vale? En el descuento lo que hago es llevar un capital hacia atrás, hacia la izquierda, ¿vale? Esta diferencia entre estos dos periodos, es decir, t menos t sub 0 es z, ¿vale? Si yo tengo t y quiero calcular t sub 0, pues lo que hago es despejarlo de aquí. Si es al revés, si no tengo t y tengo t sub 0, bueno, pues obtengo t de esta manera, t sub 0 más z, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo en bastantes ejercicios, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta z no es más que la duración del intervalo, ¿vale? Diferencia entre, pues en este caso, el vencimiento de ese capital y el momento a donde yo lo he proyectado. Y aquí exactamente igual, lo que pasa es que aquí proyecto hacia la derecha y aquí proyecto hacia la izquierda. Bien, los dos últimos conceptos que vamos a ver van a ser el vencimiento común y el vencimiento medio. Llamamos vencimiento común a la fecha que se obtiene para una cuantía dada del capital suma si conocemos las cuantías de los capitales a sumar, sus tiempos internos y la cuantía del capital suma S. Es decir, si conocemos todos estos datos y yo quiero calcular el vencimiento común, ¿vale? Pues a ese vencimiento común, ¿vale? Pues le podemos llamar T, ¿vale? Y lo calcularemos bueno, con una ecuación de equivalencia financiera. Si el procedimiento va a ser igual para obtener el vencimiento medio, es similar al utilizado para el vencimiento común, que lo veremos ahora en el ejemplo, pero en realidad se puede tomar por un caso particular de este vencimiento común, porque se exige que la cuantía del capital suma sea igual a la suma aritmética de las cuantías de los capitales sumandos. Es decir, que en este caso este vencimiento medio se va a calcular partiendo de que la suma financiera va a ser la suma de los capitales que yo tengo, cosa que no tiene por qué pasar aquí en el vencimiento común, ¿vale? En el vencimiento común la suma no tiene por qué ser la suma financiera de los capitales no tiene por qué coincidir con la suma de los capitales, ¿vale? Y en este caso, cuando hablamos de vencimiento medio, sí que coincide, ¿vale? Entonces, a partir de esta restricción o condición se obtiene el vencimiento del capital suma. Bien, vamos a proceder a ver los dos ejemplos de ambos vencimientos. Tenemos dos capitales, 400 que vence en el 2020, 600 en el 2024. Y nos dicen que obtengamos la cuantía del capital suma en el año 2022 si se utiliza la ley financiera de capitalización, que sería 1 más 0,08 por Z. Bien, para obtener la cuantía del capital suma tenemos que plantear una ecuación de equivalencia financiera, tomando como referencia el vencimiento del último capital. Siempre en capitalización vamos a tomar como referencia el vencimiento del último capital. Y si es en actualización, utilizamos el vencimiento menor, el del primer capital. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Esta ley de equivalencia financiera, que nos dice que el primer capital por la ley financiera de capitalización más el segundo por dicha ley, teniendo en cuenta los tiempos internos de cada capital, va a ser igual a la suma financiera por la ley de capitalización en su tiempo interno, ¿vale? Que veremos ahora cuál es. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Primero vamos a dibujarlo. Tenemos un capital aquí 400 en el 2020 y tenemos otro que es 600 en el 2024. Bien, entonces para escribir esta ley de equivalencia financiera tenemos que trasladar todos los capitales o proyectarlos a un mismo momento del tiempo. En capitalización siempre se suele elegir o tomar como referencia el vencimiento del último capital. Entonces el vencimiento digamos el vencimiento mayor, ¿vale? Sería el de 600, que es en el 2024. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proyectar o trasladar los 400 hacia la derecha hasta el 2024. Bien, nos dice que la suma se va a situar en el 2022. Entonces, aquí tendríamos la suma financiera que no la conocemos, pero sabemos que su vencimiento es en el 2022. Por lo tanto, lo vamos a llevar también al 2024. Y el 600 pues ya está en el 2024.
¿cómo vamos a escribir esto? Primer capital, 400, me lo llevo hasta el 2024 a través de la ley de capitalización, que sería esta, 1 más 0,08, y ahora voy a poner pues 400 por 1 más 0,08 y lo multiplico por el tiempo o duración de este intervalo del 2020 al 2024, es decir, la diferencia entre el 2024 y 2020, que me daría 4. Más ahora cojo el otro capital, que es 600, pero dado que yo estoy proyectando todos los capitales a este momento y dicho capital está en el momento que yo utilizo como referencia para proyectar, bueno, pues por la propiedad que hemos visto antes reflexiva, 600 en el 2024 son 600 en el 2024. Lo podemos expresar así, 600 por 1 más 0,08, y aquí el tiempo interno es 0, ¿vale? Por lo tanto, normalmente ya no lo ponemos y ponemos simplemente 600, porque 600 valorados en el 2024 son 600. Bien, esto va a ser igual a la suma financiera, que no la conocemos y es objeto de cálculo, y multiplicada o capitalizada, es decir, la suma financiera la llevamos hasta el 2024, es decir, la proyectamos hacia la derecha. Bien, 1 más 0,08, y aquí el tiempo interno, z, sería 2024 menos 2022, que sería 2. Vale, ahora despejando esta S, pues vamos a llegar a que S va a ser 972,41. ¿Y esto qué quiere decir? El valor, o cuál es la interpretación de la suma financiera, pues es la siguiente, que se pueden sustituir estos dos capitales, cuyo vencimiento es en el 2020 y en el 2024 respectivamente, por un único capital cuyo valor es de 972,41 y que vence en el 2022. Es decir, que es financieramente equivalente. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de pagos, yo tengo que pagar 400 en el 2020 y tengo que pagar 600 en el 2024. Pues digamos que esta forma de pago, esta financiación, por ejemplo, es equivalente a hacer un solo pago por una cuantía de 972,41. Entonces es muy útil y muy importante el concepto de equivalencia financiera en matemáticas financieras, y para eso utilizamos la suma financiera. Bien, vamos a aprovechar ahora, aunque esta ecuación no es excesivamente difícil, vamos a aprovechar el uso de la calculadora para resolver ecuaciones, porque nos ahorra bastante tiempo, y en matemáticas financieras pues es totalmente imprescindible el tener, bueno, no es que sea imprescindible, pero es que es un ahorro de tiempo a la hora de realizar el examen, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, es objeto de valoración el tener pues una calculadora, como por ejemplo las ClassWiz de Casio, que permiten hacer, bueno, ya no solo ecuaciones de primer grado, sino superiores, sistemas. Entonces es útil para cualquier asignatura la que tengamos que utilizar números. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esta ecuación, ¿vale? De forma rápida, ¿cómo resolvemos o calculamos esta S? Bien, pues vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner en la calculadora 400, que está multiplicando a 1 más 0,08 por 4, cerramos aquí el paréntesis, más 600, multiplicamos por paréntesis 1 más 0,08 por 0, que obviamente lo pongo, pero ya sabemos que sería 600, y ahora este igual no va a ser el igual que tenemos en esta tecla de abajo, ¿vale? Este igual responde a el resultado de darle a esta tecla alf y a calc, ¿vale? Alfa y a calc, y nos va a poner un igual. Vale, ahora nuestra incógnita es S, ¿vale? En la calculadora no la llamamos S, sino que la llamamos X, ¿vale? Sería esta X de aquí, ¿vale? X, y ahora continuamos escribiendo esto tal cual, X por, y abrimos paréntesis, 1 más 0,08 por 2. Cerramos paréntesis, y ahora no le podemos dar al igual, sino que vamos a hacer esta operación. Le vamos a dar
a este botón Shift y a Calc. Bien, a continuación, si hemos utilizado la calculadora para resolver otra ecuación, nos va a salir el resultado de la ecuación anterior. Entonces, en ese caso, le damos al igual, ¿vale? Y vuelve a salir, y sale el resultado de la ecuación actual que acabamos de resolver. Y como vemos, pues nos da 972,41. Entonces, se ahorra mucho tiempo, entonces, pues bueno, es útil. Bien, continuamos entonces. Nos daba 972,41 y ya hemos visto la importante interpretación que tiene la suma financiera en el contexto de las mates financieras. Vamos a ver el ejemplo 2. Tomando los datos del ejemplo anterior, calcular el vencimiento medio. Bien, pues para calcular el vencimiento medio establecemos una restricción, y es que esta suma financiera es la suma de los capitales. Es decir, que en este caso tenemos que esta S que aquí hemos tenido que calcular, ahora ya sabemos que va a ser 400 más 600, es decir, 1000. Pero lo que vamos a desconocer es la Z, ¿vale? Es decir, ese intervalo en donde realizamos la proyección. Entonces vamos a plantear la misma ecuación, ¿vale? Donde S lo vamos a conocer, pero lo que no vamos a conocer va a ser Z. Entonces pondríamos 400 por 1 más 0,08 por 4 más 600 por 1 más 0,08 por 0 igual a, ahora esto ya lo conocemos, sería 1000 por 1 más 0,08, pero lo que no conocemos es su tiempo interno, Z. Bien, resolviendo esta ecuación, pues llegaríamos a que Z es igual a 1,6. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, que la solución del vencimiento medio será un capital, ya no se llama vencimiento común, dado que hemos establecido esta restricción de que ese va a ser la suma de los dos capitales, se llama vencimiento medio. Entonces, la solución del vencimiento medio será un capital de 1000 euros que tendrá como vencimiento 1,6 años antes de la fecha establecida como referencia, que era el año 2024, a donde hemos proyectado todos los capitales. Bien, entonces, si yo quiero conocer cuál es esa fecha concreta, ¿vale?, antes de la fecha establecida como referencia, es decir, sé que esta Z de aquí es 1,6, ¿vale? Aquí tendría el T sub n, que sería el 2024, y aquí tendría el T que quiero calcular. Entonces, Z es la diferencia entre T sub n y T, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero calcular esta T, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues la paso para la izquierda, está restando, pasa sumando, ¿vale? Y tendría que sería T sub n menos Z. Por lo tanto, el vencimiento buscado sería 2024, que es T sub n, menos Z, que es 1,6. Y esto correspondería a 2022,4. Por lo tanto, el capital buscado sería 1000 euros, cuyo vencimiento será en el 2022,4. Es decir, pues un poco más del 2022 y algunos meses. Bien, entonces, interpretación, la misma que antes. Se pueden sustituir los capitales 400 y 600 por el capital, en este caso 1000, cuyo vencimiento se produciría en el 2022, ¿vale? Bien, vamos a continuar ahora con los ejercicios que figuran en el manual, en el libro de ejercicios. Ejercicio 1. Comprobar en cada caso qué capital es preferible al otro. Bien, entonces tenemos esta serie de capitales y bueno, vamos a ir simplemente ordenándolos si podemos, ¿vale? Es decir, son lo que llamamos reglas de preferencia ordinal. Y cuando no podamos, si es el caso, pues tenemos que hacer una proyección de los capitales a un momento dado para poder saber cuál es preferible a otro o si son financieramente equivalentes. Bien, el primero tenemos 150 que vence en 2020 y 100 que vence en 2023. ¿Vale? Cuanto más pronto y mayor, mejor. En este caso, 150 es mayor que 100 y además vence antes 2020 respecto a 2023. Por lo tanto, el primer capital es preferible al segundo. Bien,
Caso B, 100 en el 2019 y 100 en el 2021. A igual cuantía, antes es mejor que después, ¿vale? Por lo tanto, el primer capital mejor que el segundo. El tercer caso, tenemos mismo vencimiento, ¿vale? 2022 y capitales diferentes. Pues a un mismo vencimiento, ¿qué capital voy a preferir? Pues obviamente el mayor. A mismo vencimiento, mayor cuantía, ¿vale? Entonces, en este caso, pues prefiero el segundo al primero. Y ahora tenemos 100, que es menor que 130, y el vencimiento de 100 es antes que el vencimiento de 130, ¿vale? Si uno es menor y vence antes, pero el otro es mayor y vence después, ¿vale? ¿Qué pasaría? Bueno, pues que es algo indeterminado, no podemos decidir con cuál nos quedaríamos, o si uno es preferible al otro, o si es financieramente equivalente. Entonces, la solución es indeterminada si no trasladamos ambos a un mismo instante. En este caso faltaría I, ¿vale? Es decir, no tenemos datos de cómo es la ley financiera, ¿vale? Pero así, tal cual, sin ningún dato más, esto no podríamos decidir cuál es preferible a otro, ¿vale? Bien, el ejercicio 2. Comprobar si estos capitales son financieramente equivalentes de acuerdo con la ley de capitalización, ¿vale? 1 más 0,1 por Z. Bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarlos o proyectarlos a un mismo momento del tiempo, que si utilizamos ley de capitalización va a ser el vencimiento del último capital. Es decir, cuál es el vencimiento más largo. En este caso sería 2026. Entonces me voy a llevar los 100 al 2026, ¿vale? Entonces voy a calcular su proyección V1, que sería dicho capital por la ley de capitalización. Sería 100 por 1 más 0,1 y Z, que es el tiempo interno. Diferencia entre las dos fechas. 2026 menos 2020. Pues nos daría 160 unidades monetarias. Bien, ahora el 140, como me lo llevo al 2026, pues no tengo que hacer ninguna proyección porque ya está en el 2026. Por la propiedad reflexiva sabemos que un capital en su momento de vencimiento pues es dicho capital. Por lo tanto nos quedaría 140. Bien, como V1 es diferente de V2 y vemos además que V1 es mayor que V2, no son financieramente equivalentes según la ley de capitalización y si tengo que hablar de preferencia, pues voy a preferir V1 a V2, dado que su proyección es mayor. Bien, en el ejercicio anterior, ¿cuál ha de ser la cuantía del capital que vence en 2020 para que los dos capitales sean financieramente equivalentes? Vale, entonces hemos visto que no lo eran. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuál ha de ser la cuantía de capital que vence en el 2020? ¿Vale? ¿Cuál sería? Pues en vez de 100 tendríamos otro capital, pero que cumpliera que los dos capitales sean financieramente equivalentes. Entonces sabemos que dos capitales son financieramente equivalentes si sus proyecciones al mismo instante resultan iguales. ¿Vale? Utilizando la ley de capitalización, que es la misma que teníamos aquí, 1 más 0,1 por Z, y proyectamos ambos al 2026, pues tendríamos que en este caso la proyección de ese capital que no conozco, ¿vale? Que sería C1, pues sería de esta manera, es decir, me he llevado, haría lo mismo que he hecho aquí, pero no conozco no es este 100, sino que es un C1. Me lo llevo hasta aquí, hasta el 2026, por lo tanto, ¿vale? Tendríamos que nos daría 1,6 por C1. ¿Vale? Y el V2, obviamente, si lo proyectamos a su fecha de vencimiento, pues es el mismo. Para que sean equivalentes, ¿qué tiene que ocurrir? Que V1 tiene que ser igual a V2. Entonces lo igualamos, despejamos de aquí C1 y nos daría 87,50 unidades monetarias. Entonces los capitales 87,50, cuyo vencimiento es en el 2020, y 140 con vencimiento en el 2026, sí son financieramente equivalentes bajo esta ley de capitalización.
Bien, ejercicio 4. Comprobar si son financieramente equivalentes los capitales 850 con vencimiento en el 2022 y 925 con vencimiento en el 2025, utilizando la ley financiera de descuento 1 menos 0,1 elevado a z. La ley financiera que se utiliza es de descuento, entonces vamos a utilizar el vencimiento más antiguo, ¿vale? El más cercano. Entonces serían 2022, es el vencimiento más antiguo, o digamos el más corto respecto al 2025, ¿vale? Es el menor. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Los 850 valorados en el 2022, aquí no tengo que hacer ninguna proyección, dado que estos 850 están en el momento de la proyección. Entonces, esto no lo haríamos. ¿Vale? Esto lo pongo al principio, después obviamente no lo vamos a hacer así, pero es para indicar que un capital, ¿vale?, que proyectamos en su vencimiento, bueno, pues no hay proyección ahí porque vale ese, o tiene ese valor. Sin embargo, en este caso, el otro 925 lo estamos proyectando al 2022. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Para calcular esa proyección, multiplicamos ese capital por la ley de actualización. Es decir, 925 por 1 menos 0,1. Este es el símbolo del exponente. Es decir, es lo mismo que decir que está esta expresión elevada a esta diferencia, que sería z 2025 menos 2022. Bueno, pues nos daría 925 por 0,9 elevado a 3, que serían 674,32. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que V1 es distinto de V2, ¿vale? Y ya no es que V1 sea distinto de V2, es que V1 es mayor que V2. Por lo tanto, como son distintos, no son financieramente equivalentes, y además podemos establecer el orden de preferencia. Como V1 es mayor que V2, prefiero V1 a V2, es decir, que prefiero en este caso este capital de 850 a este de 925. ¿Vale? Bien, ejercicio 5. Dados los capitales 100, vencimiento 2019, 125 2020, 150 2025. Ahora, a partir de ahora, vamos a expresar siempre una única línea financiera. Digo línea del tiempo, tanto para actualizar como para capitalizar. Entonces tenemos estos tres capitales, tenemos que comprobar si son financieramente equivalentes tomando como criterio de comparación la ley financiera de capitalización 1 más 0,05 por z. Entonces, lo primero que hacemos es línea. Es imprescindible hacer líneas temporales, ¿vale? Porque gráficamente aclara muchísimo los ejercicios. Quizás con estos que son más sencillos a lo mejor no haría falta, pero es importante para todo lo que va a venir después, sobre todo bueno, a la hora de comprender cómo funcionan las rentas, por ejemplo. Bien, pues entonces tenemos este capital que vence en el 2019, este en el 2020 y este en el 2025. ¿Vale? Entonces tenemos que comprobar si son financieramente equivalentes. Eso implica proyectarlas a un momento del tiempo, que dado que utilizamos una ley financiera de capitalización, pues vamos a coger el vencimiento, ¿vale?, más el que sea más largo, que sería en este caso el del 2025. ¿Vale? Es decir, el que está más hacia la derecha. Bien, por lo tanto vamos a llevar este 100 al 2025, el 125 al 2025 y el 150 que ya está en ese momento del tiempo y no procede a capitalizarlo. Bien, entonces tendríamos sus proyecciones calculadas así. V1 sería C1 por la ley de capitalización, ¿vale? Tenemos en cuenta el tiempo interno, que sería 2025 menos 2019, ¿vale? Diferencia de este 2025 menos 2019. Nos daría 130. Hacemos lo mismo con el 125, lo llevamos hasta el 2025, sería un tiempo interno de 5, ¿vale? 2025 menos 2020. Nos daría una proyección de 156,25. O un montante, que es lo que estamos calculando, el montante de cada uno de estos capitales en el 2025. Y V3 pues sería exactamente lo mismo, el capital por la ley financiera, pero en este caso ya no es necesario hacer esto, dado que como está en el momento de la proyección, esto es 0, con lo cual sería 150, es decir, el mismo capital.
Bien, como vemos, las proyecciones son diferentes, ¿vale? Entonces no son financieramente equivalentes, ¿vale? Al no ser iguales sus sustitutos, que son las tres proyecciones que hacemos en el 2025. Bien, si queremos establecer un orden, pues vemos que el primero sería el V2, después sería el V3 y después sería el V1. Y por tanto, la ordenación de los capitales sería entonces primero el V2, que sería 125, después el V3, que sería 150 y por último el V1, que sería 100. Bien, ejercicio 6. Tomando como referencia la fecha de hoy, establecer el orden de preferencia entre los capitales 500.000 euros a percibir dentro de 6 años, 502.102 euros a percibir dentro de 12 años y 512.000 euros a percibir dentro de 15 años, sabiendo que se aplica la ley financiera de actualización 1 menos 0,06 por Z. Bien, entonces primero, línea temporal, establecemos los capitales con sus respectivos vencimientos. Aquí tenemos el 500.000 a 6 años, 502 a 12 y 512 a 15. Como es una ley de actualización, tenemos que llevarlos o proyectarlos al vencimiento más antiguo, ¿vale? En este caso, pues para proyectarlos, en este caso, tomando como referencia la fecha de hoy. Entonces, hoy va a ser el momento 0, ¿vale? T igual a 0. Con lo cual, vamos a proyectarlos todos a este momento, ¿vale? Eso implica que me voy a llevar los 500 hacia la izquierda, por lo tanto, multiplico 500 por esta ley de actualización y la diferencia entre 6 menos 0, que me daría 6. ¿Vale? Pues tendríamos entonces 500.000 por 1 menos 0,36 igual a 320. Después 502.102 haría exactamente lo mismo. Me lo llevo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Que serían 12 menos 0 serían 12 años. ¿Vale? Entonces me daría 140.588. Y lo mismo me llevo esto desde aquí hasta aquí, diferencia 15 años y me daría 51.200 euros. Vale, entonces establecemos el orden de preferencia. Bueno, pues vemos las proyecciones. ¿Vale? Tendríamos la mayor, que es 320.000, después seguida de la V2 y después la V3. ¿Vale? Es decir, la prioridad en este caso de los capitales de más a menos rentable pues sería V1, que corresponde a 500.000, después V2, que corresponde a 502.102 y por último los 512.000. ¿Vale? Bien, ¿qué diferencia hay entre este ejercicio y este? Pues que aquí, ¿vale? No nos hablan de los años concretos, no nos hablan del 2019, 2020, 2025, sino que hay un tiempo que aquí serían 6 años, aquí serían 12 y aquí que serían 15 años. Bien, ejercicio 7. La empresa Z ha de pagar una letra de cambio por un importe de 5 millones de euros dentro de 45 días y se acuerda hoy sustituirla por otra equivalente pero con vencimiento dentro de 100 días para adaptarse mejor a sus expectativas de liquidez. Teniendo en cuenta que se aplica la ley de descuento comercial a Z igual a 1 menos 0,08 Z, obtener la cuantía equivalente si se toma como base el año comercial. Un año comercial tiene 360 días y el año civil es el que habitualmente utilizamos en la vida normal, que es 365 días. Entonces, se ha de pagar una letra dentro de 45 días, es decir, tendríamos aquí 5 millones a pagar dentro de 45 días. Y se acuerda sustituirla por otra que sea financieramente equivalente, pero que el vencimiento sea de 100 días, ¿vale? Simplemente pues es una forma de aplazar el pago, ¿vale? En vez de 45 días, pues nos dan un plazo mayor. Bien, entonces, teniendo en cuenta que se aplica la ley de descuento, pues obtener la cuantía equivalente, ¿vale? Que sería esta C. Entonces, ¿qué haríamos? Bien, pues haríamos lo siguiente. Tendríamos que llevar o proyectar estos 5 millones, dado que estamos bajo una ley de actualización, ¿vale? Al momento 0.
¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos? Multiplicamos 5 millones por 1 menos 0,08. Aquí el tiempo sería, ¿vale? No lo he puesto aquí, pero sería 0 y aquí sería 45. Es decir, este tiempo de aquí pues sería 45 menos 0. ¿Qué ocurre aquí? Que como tenemos el tiempo en días, ¿vale? Ya veremos más tarde que esto es un tipo de interés, ¿vale? Que lo solemos conocer como I. Y generalmente está expresado en años. Entonces, lo que no podemos hacer nunca, una de las reglas de oro de las mates financieras, es que el tiempo y el interés tienen que estar en la misma referencia temporal. Entonces, si yo tengo un interés anual, el tiempo lo tengo que expresar en años. Si tengo un interés mensual, pues el tiempo lo expresaré en meses. Ambos van a tener la misma referencia temporal. Entonces, si yo aquí estoy utilizando días, lo tengo que dividir entre los días que tiene un año, ¿vale? Para expresar simplemente ese tiempo en años, ¿vale? Dado que esto es un interés anual, si no nos dice lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividir 45 entre 360. Bien, pues esto tiene que ser igual, es decir, se va a dar la equivalencia con un capital que desconozco la cuantía y que en este caso tiene un vencimiento de 100 días, ¿vale? Aquí tendríamos días y aquí también, y lo llevo obviamente al mismo momento del tiempo, que sería el momento cero, hoy. Entonces, ¿qué haría? Pues este capital C por 1 menos 0,08 por 100 entre 360 días. Bien, ¿ahora qué hacemos? Pues utilizando la calculadora esto es muy rápido, tal y como he indicado antes. Bueno, metemos la ecuación en la calculadora, o si no, pues si no tenemos esa posibilidad, pues hacemos el cálculo a mano. Resolvemos esto de aquí, resolvemos esto de aquí, y después ¿qué hacemos? Pues que C va a ser todo esto entre todo esto, ¿vale? C que nos daría pues 5.062.500 euros. ¿Vale? Entonces, 5.062.500, ¿vale? Equivale a pagar 5 millones en 45 días. Es decir, que si no queremos pagar 5 millones en 45 días, ¿vale? Podemos sustituir estos 5 millones dentro de 45 días por una cuantía de 5.062.500 euros a 100 días. Bien, ejercicio 8. Si los capitales 225, cuyo vencimiento es en el 2020, y 250 en el 21, son financieramente equivalentes de acuerdo a una ley de actualización, que sería esta, explicar por qué son también equivalentes los capitales 225 con vencimiento en el 2022 y 250 con vencimiento en el 2023. Bien, si se utiliza la misma ley financiera. Entonces vamos a probarlo. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, para ver si son financieramente equivalentes, los proyectamos al mismo momento del tiempo que va a coincidir con el vencimiento más antiguo, que en este caso sería el 2020. Entonces me llevo los 250 que están en el 2021, me los llevo al 2020 y tengo en cuenta aquí los 225 que ya están en el 2020. Vale, la proyección del 225 en su propio vencimiento es ese mismo capital, y la proyección del 250 hacia atrás al 2020 pues sería 250 por 1 menos 0,01, estamos aplicando esta ley de actualización, elevado al tiempo interno, a z, es decir, 2021 menos 2020, nos daría también 225. ¿Vale? Por lo tanto, son financieramente equivalentes estos dos capitales, dado que sus proyecciones son iguales. ¿Qué pasaría con estos dos? ¿Vale? Que si hacemos las operaciones, es decir, el 250 que está en el 2021 me lo llevo al 2020 y el 225 lo dejo en el 2020, pues pasa exactamente lo mismo, que son financieramente equivalentes. ¿Y esto por qué ocurre?
Porque la ley de interés que estamos usando es estacionaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que significa que el factor de descuento solo depende de la duración del periodo, es decir, solo depende del tiempo interno Z y no del año en que se comience. Es decir, da igual que yo tenga 2020-2021, ¿vale? Cuya diferencia es un año, que 2022-2023 o que 2024-2025. ¿Vale? Nos va a dar el mismo resultado, es decir, que van a ser financieramente equivalentes por esto, ¿vale? Porque la ley de interés que estamos usando es estacionaria. No depende, ¿vale? Es el factor de descuento depende de la duración del periodo, que es el tiempo interno, y no de en qué año se comienza, ¿vale? Aquí, bueno, yo creo que esto lo he puesto mal, vamos a hacer una corrección. Aquí sería 2022, ¿vale? Bueno, vamos a tacharlo. Esto sería 2022, es lo que pasa con copiar y pegar, ¿vale? Y aquí 2023. Entonces me da igual, ¿vale? Que yo haga una proyección de un capital con el tiempo interno que es 2021 menos 2020 que 2023 menos 2022. Estoy haciendo, ¿vale? O estoy teniendo en cuenta el mismo tiempo interno, ¿vale? Entonces, simplemente por esta razón, ¿vale? Estos capitales van a ser financieramente equivalentes y también estos dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen el mismo tiempo interno. 9. Utilizando la ley financiera de capitalización 1 más 0,04Z, calcular el montante y los intereses que genera durante 8 años un capital de cuantía 500 euros y vencimiento el momento actual. No tenemos los años concretos, ¿vale? Pero tenemos que desde el momento actual pues hay 8 años, ¿vale? Entonces hacemos una línea temporal, tenemos aquí el capital de 500 y lo proyectamos 8 años después. Entonces queremos saber en qué se convierte, es decir, queremos calcular el montante, no es más que la V, es decir, la proyección que hacemos de ese capital. Entonces vamos a coger ese capital 500 por la ley de capitalización 1 más 0,04 y el tiempo que va desde aquí hasta aquí, que son 8 años. Nos daría 660 euros. Es decir, que al cabo de 8 años se ha convertido en 660 euros. ¿Cuáles son los intereses? Es la diferencia entre el montante y el capital inicial, que serían 160 euros. Ejercicio 10. Dada la ley financiera de descuento, 1 menos 0,05Z, calcula el valor descontado y el descuento de un capital de cuantía 550 euros y vencimiento dentro de 5 años y medio. Bien, entonces tenemos un capital que vence dentro de 5 años y medio, ¿vale? Que aquí tendríamos momento 0 y aquí 5,5 años. Bien, entonces lo que nos piden es que llevemos este capital hacia atrás, dado que nos hablan de una ley financiera de descuento, ¿vale? ¿Cuál sería su valor aquí, en el momento 0? Entonces el valor descontado sería pues dicho capital por la ley de actualización, es decir, 550 por 1 menos 0,05 elevado a z, tiempo interno sería diferencia entre 5,5 y 0, que serían 5,5, pues nos daría 414,80. Y ahora el descuento pues sería la diferencia entre el capital y el valor descontado. 550 menos 414,80 pues nos daría 135,20. Bien, continuamos. 11. El descuento de un capital de 100 euros ha sido de 34,39 euros. Calcular el tiempo durante el cual ha sido descontado si se utiliza esta ley de actualización. Bien, entonces nos dan el capital, que sería de 100, ¿vale? Y nos dan el descuento, 34,39. Y lo que tenemos que calcular es el tiempo durante el cual ha sido descontado. Es decir, la diferencia de tiempo que hay desde aquí hasta aquí, suponiendo que aquí es el momento 0. Bien, antes tenemos que conocer cuál es el valor descontado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el valor descontado es la diferencia entre el capital y el descuento. ¿Esto qué implica? Que el valor descontado sería 100 menos 34,39, que nos daría 65,61.
Y una vez que tengo el valor descontado, pues lo que voy a hacer es utilizar la fórmula que necesito para calcular ese tiempo interno. Es proyectar estos 100 hasta aquí. Entonces, cuando lo hago, ¿qué tengo? Obtengo lo que era esa V, ¿vale? Que era igual al capital 100 por la ley de actualización, que es 1 menos 0,1z, donde lo que tengo aquí es esta incógnita, que es lo que me piden. Entonces, ¿cómo hago esta operación? ¿Calculadora o a mano? A mano implicaría que, como tengo este 100 multiplicando este lado, pues pasa para el otro lado, para el lado izquierdo, dividiendo. Entonces tendría 65,61 entre 100, me daría igual a 1 menos 0,1z. Mi objetivo es despejar z. Entonces, ¿ahora qué hago? Hago esta división, me daría 0,6561 es igual a 1 menos 0,1z. Bien, despejo 0,1z, dado que está aquí en negativo, lo paso a la izquierda sumando. Por lo tanto, tendría que 0,1z es igual a 1 y esto lo paso restando, ¿vale?, a la derecha. Es decir, 0,1z sería igual a 1 menos 0,6561. Bien, entonces, que 1 menos 0,0651, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis porque si no, no estaría bien expresado, ¿vale? No es que esté multiplicando, sino que esto nos daría 0,3439. Por lo tanto, ahora para despejar z, lo que hacemos es 0,3439 lo divido entre 0,1. Bien, porque si despejo la z, esto que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado. Bien, pues nos daría 3,439 años, ¿vale? Entonces, ese sería el tiempo durante el cual ha sido descontado, es decir, hemos llevado hacia atrás 3,439 años. Entonces, este capital de 100 euros llevado 3,439 años hacia atrás se convierte, ¿vale?, o tiene un valor de 65,61 euros. Bien, ejercicio 12. Tomando los datos del ejercicio anterior, obtener el tiempo durante el cual se ha descontado el capital si la ley financiera utilizada es esta, ¿vale? En este caso estamos utilizando una ley financiera así, 1 menos 0,1z, y ahora tenemos el tiempo interno como exponente. Bien, pues entonces tendríamos el mismo gráfico, ¿vale? Tendríamos los 65,61 euros aquí, que sería el valor descontado. Y ahora pues procedemos a hacer lo mismo para poder calcular z. El problema es que siempre que tengamos una incógnita como exponente, vamos a tener que utilizar logaritmos para poder despejar esa incógnita. Entonces, para proceder, lo primero que hacemos es lo siguiente. Este 100 que está multiplicando pasa dividiendo para la parte izquierda. Así dejamos la expresión que tiene la z, la dejamos sola. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar logaritmos en ambos miembros. Entonces, el logaritmo natural o neperiano de 65,61 entre 100 va a ser igual al logaritmo de todo esto. 1 menos 0,1 nos da 0,9 elevado a z. Y ahora vamos a aplicar una propiedad que tienen los logaritmos que nos dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo de una potencia, va a ser igual a el exponente por el logaritmo de la base. Es decir, logaritmo de a elevado a b es lo mismo que b logaritmo de a. ¿Y esto qué quiere decir? Que aplicándola en la parte derecha de esta igualdad, podríamos bajar este exponente, es decir, z, por el logaritmo de 0,9. Es decir, he aplicado esta parte de aquí a esta expresión. Esto es equivalente a esto, ¿vale? Y me da z por el logaritmo de 0,9, es decir, b por el logaritmo de a. Y una vez que tengo la z ya no como exponente, ¿vale?, sino como una incógnita normal, ¿vale?, lo que hacemos es despejarla. Entonces, para despejarla, como está multiplicando el logaritmo de 0,9, pues pasa el logaritmo de 0,9 dividiendo para el otro lado. Entonces, z sería el resultado de hacer esta operación.
¿Vale? En la calculadora simplemente cogemos esta tecla de logaritmo natural, ponemos estos datos entre paréntesis y dividimos entre el logaritmo de 0,9. Bien, ¿y esto qué nos va a dar? Pues nos va a dar 3,99 que redondeando pues serían 4 años. Entonces, en este caso, pues 100 llevados 4 años hacia atrás habrían sido 65,61 euros bajo esta ley de actualización. Bien, ejercicio 13. Dados los capitales, C con vencimiento T, 3C con vencimiento T más 1 y 2C con vencimiento T más 4, y esta ley financiera, nos la complican un poco más, pero a efectos de hacer operaciones nada más, calcular la suma financiera en el momento T más 2. Bien, el problema de este ejercicio es que no tenemos capitales, sino que están en función de C, es decir, tenemos que el primer capital es C, que lo desconocemos, el segundo es el triple y el tercero es el doble del primer capital. Y tampoco tenemos los tiempos, pues sabemos que el vencimiento de C es T, este es el siguiente momento del tiempo, que sería el T más 1, y este el T más 4. Bien, entonces la complejidad estriba en que hay que utilizar letras. Bien, ¿cuál sería la suma financiera en el momento T más 2? Bien, primero vamos a graficar la línea temporal donde vamos a poner todos los capitales con sus vencimientos. Entonces el C en el momento T, 3C en el T más 1, 2C en el T más 4. Y la suma financiera me la piden en el momento T más 2. Pues voy a llamarle S, que vence en el T más 2. Como estoy ante una ley de actualización, tengo que proyectar todos los capitales hacia atrás, al vencimiento más antiguo, que en este caso es el T. Entonces me llevo este capital para aquí, me llevo este capital para aquí y me llevo la suma financiera también para aquí. Y este capital, dado que está aquí, pues va a tener ese valor C. Bien, entonces eso lo expreso de esta manera. El primer capital por la ley de actualización más el segundo por la ley de actualización, teniendo en cuenta los diferentes tiempos internos de cada uno de los capitales, y más C3 también por la ley de actualización. Y esto tiene que ser igual a la suma, ¿vale? La suma con su vencimiento, que es en el T más 2, ¿vale? Bien, ¿cómo escribimos esto? Bueno, pues primer capital es C. Y la ley financiera sería lo mismo multiplicar C por todo esto, que es lo mismo que poner aquí la C, porque C por 1 es C. Entonces C, y aquí que tendríamos que el tiempo interno sería 0, dado que el capital C está en el momento donde realizamos la proyección. Vale, entonces esto no haría falta ponerlo y realmente esto sería C. Después que tendríamos el siguiente capital 3C, que lo llevamos desde aquí hasta aquí. Es decir, sería 1 más 0,1 y ahora Z. ¿Cuál es la diferencia entre T más 1 y T? Pues sería esta. Hacemos T más 1 menos T. T más 1 menos T. Las T se me van, con lo cual el tiempo interno aquí sería 1. ¿Vale? Por eso hemos puesto este 1. Seguimos con el tercer capital, pues sería 2C entre 1 más 0,1. ¿Cuál es la diferencia entre T más 4 y T? Es decir, aquí Z3 sería T más 4 menos T. Se van las T's y me quedaría este 4. Bien, esto lo tenemos que igualar, porque es una ecuación de equivalencia financiera, lo tenemos que igualar a la suma financiera, que la desconocemos, S, llevada también al momento T, ¿vale? Entonces tendríamos S entre 1 más 0,1 y por Z, que sería T más 2 menos T, ¿vale? Tiempo, diferencia entre T más 2 y T, ¿vale? Se me van las T's, me quedaría por lo tanto un 2. Bien, una vez que tenemos esto, pues vamos a hacer todas las operaciones que nos permite esta ecuación. Aquí tendríamos una C, aquí tendríamos 3C, hacemos esta operación, nos da 1,1, aquí 1,4 y aquí 1,2. Bien, con la calculadora, en este caso, pues tenemos dos incógnitas, ¿vale? Entonces sería un poco más complicado, con lo cual lo haríamos a mano. Entonces ahora que tenemos 1,2 y aquí tendríamos
lo que estamos haciendo es primero, ¿vale? Vamos a necesitar calcular la suma financiera, ¿vale? Entonces, para calcular la suma financiera, dado que está dividida entre 1,2, pues el 1,2 pasa multiplicando al otro lado, ¿vale? Como está dividiendo, pasa multiplicando a la parte izquierda y nos quedaría que toda esta expresión está multiplicada por 1,2 igual a S, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacemos para hacer aquí operaciones? Bien, el factor común que tenemos en toda esta expresión es C. Entonces sacamos factor común C y estaría multiplicado por 1,2, aquí me quedaría un 1, aquí me quedaría un 3, un 3 entre 1,1 y aquí un 2 entre 1,4. ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? Tendría que la suma financiera va a ser el resultado de multiplicar C por el cálculo de todo esto. Esto lo hacemos en la calculadora, nos daría 5,1559. Esta expresión de aquí, que la multiplicamos por 1,2 y nos daría 6,187C. ¿Vale? Entonces, como obviamente no tenemos información sobre cuáles son los capitales, pues la suma financiera en el momento t más 2 nos quedaría así, en función de un capital que no conocemos, que sería en todo caso pues 6,187 por C. En algún examen han puesto algo parecido a esto, ¿vale? Yo creo que después había manera de calcular los capitales, pero era muy parecido el desarrollo a esto. Bien, ahora nos dicen que calculemos el vencimiento medio. Para calcular el vencimiento medio establecemos una restricción, que es que la suma financiera es igual a la suma de los capitales. Es decir, que S va a ser igual a C más 3C y más 2C, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Entonces, simplemente tenemos que plantear la misma ecuación de equivalencia financiera que tenemos aquí, pero sustituimos la suma por la suma financiera por perdón, la suma de los tres capitales. Bien, entonces procedemos a hacer operaciones. Tendríamos esta expresión, aquí nos daría C más 3C más 2C son 6C, ¿vale? Bien, ahora lo que hacemos es sacamos factor común. Si sacamos factor común la C, ¿vale? Tendríamos aquí que C estaría multiplicando a 1, a más 3 entre 1,1 y a más 2 entre 1,4. ¿Vale? Y aquí está multiplicando a 6. ¿Vale? Cuando tenemos el mismo factor en ambos lados de la ecuación, ¿vale? Lo podemos simplificar, es decir, que se puede ir, ¿vale? Y es lo que acabamos de hacer. Así nos olvidamos de la C. Y de todas formas lo voy a expresar aquí, ¿vale? Es decir, si yo saco factor común aquí, esta C, bueno, pues aquí me quedaría un 1, aquí me quedaría un 3, 1,1 y aquí me quedaría un 2 entre 1,4, ¿vale? Y esto es igual a C, lo voy a separar para verlo mejor, y tendría aquí un 6 entre 1 más 0,1 por Z, ¿vale? Bien, ¿por qué se van las Cs? Porque si aquí esta C que está multiplicando la paso dividiendo para este lado, es decir, la quito de aquí, ¿vale? Vamos a quitarla de aquí y al multiplicarla, al estar multiplicando aquí, si la quiero pasar para la parte izquierda, pasaría dividiendo. Esto me da 1, que es como si no estuviera, porque 1 por todo esto me da todo esto. Y por eso me queda esta ecuación. Bien, por lo tanto, ahora desarrollo estas fracciones, ¿vale? Hago el cálculo, nos daría 5,1559, que lo teníamos calculado en el apartado 1, y esto tiene que ser igual a 6 entre 1 más 0,1 Z. Bien, entonces lo que hago es, dado que 1 más 0,01 Z está en el denominador, como está dividiendo, lo paso para la izquierda multiplicando, y esto que está multiplicando lo paso para la derecha dividiendo. Así me queda, hago la operación, 6 entre 5,1559, y después esto lo voy a restar, le voy a restar el 1, que lo puedo pasar para la derecha restando. Así me quedaría 0,1z igual a esta expresión. Z sería, por lo tanto, pues 0,16374 entre 0,1. Nos daría 1,6374 años. Entonces, si z es igual a 1,6374 años,
cómo calculo exactamente dónde se situaría el vencimiento medio, dado que lo que he hecho es llevar la suma al momento t, que era el vencimiento más antiguo. Pues ahora que voy a tener, dado que esta z es la diferencia entre este momento que tengo aquí, ¿vale? Voy a llamarle, no sé, voy a llamarle en este caso t sub n, por llamarle de alguna manera. Bien, entonces esto es lo que tengo que conocer, ¿vale? Y z es la diferencia entre t sub n menos t, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo esto? Dado que z es igual a la diferencia entre t sub n menos t, y yo quiero este t sub n, pues ¿qué hago? Vale, paso esta t sumando a este lado, es decir, z más t es igual a t sub n. Entonces, ¿en qué momento se sitúa el vencimiento medio? En el t más z, el tiempo interno, que sería 1,6374. ¿Vale? Entonces es simplemente en este caso, si tengo que saber cuál es esto y la diferencia entre estos dos momentos es 1,6374, pues para calcular este, ¿qué tengo que hacer? Sumar esta duración de este intervalo. T más 1,6374 nos daría dónde se sitúa dicho vencimiento. Bien, ejercicio 14. Se quieren sustituir los capitales 475 con vencimiento en 2020, 365 en el 22 y 285 en el 26 por uno solo equivalente a todos ellos con vencimiento en el año 2024, utilizando la ley financiera de capitalización 1 más 0,05 por z al cuadrado. Bien, lo primero que hacemos es esa línea temporal donde, dado que es una ley de capitalización, vamos a utilizar el último vencimiento, que sería en el 2026. Vale, entonces nos llevaríamos 475 al 2026 hacia la derecha, la proyección, el 365 también, vale, el 285 ya está en ese momento y los queremos sustituir por uno que le vamos a llamar X, que desconocemos, cuyo vencimiento o disponibilidad se produce en el 2024. Bien, para eso proyectamos todos los capitales y hacemos la ecuación de equivalencia financiera, dado que lo que hacemos es sustituir estos tres capitales por un único cuyo vencimiento se va a producir en el 2024. Bien, entonces, ¿qué haríamos? 475 lo proyectamos aquí y es una ecuación de equivalencia financiera. ¿Por qué? Porque este capital va a ser equivalente a estos tres. Por eso lo igualamos. Entonces, 475 proyectado al 2026 sería multiplicado por 1 más 0,05 y por z, el tiempo interno, 2026 menos 2020, elevado al cuadrado. Hago lo mismo con 365, lo llevo hasta el 2026, el tiempo interno sería 2026 menos 2022 elevado a 2 y ¿qué más tendría? No sé si dije aquí elevado a 4, bueno, es elevado a 2 y estos son 2026 menos 2020 serían 6. ¿Vale? Y hago lo mismo con 285, que no hace falta hacer esto porque esto da 0. ¿Vale? Entonces 285 en el 2026 son 285. Y esto lo igualo a este capital, que va a ser el sustituto de estos tres, ¿vale? Que también lo llevo al 2026. Por lo tanto, el tiempo interno sería 2 elevado al cuadrado. Bien, hago todos estos cálculos, hago este cálculo y me quedaría que 2272 es igual a x por 1 más 0,05 y esto me daría, en este caso, 2 al cuadrado, que da 4. Hacemos esta operación, ¿vale? Esto sería x, vamos a ponerlo así, esto nos daría x por 1,2, ¿vale? Entonces, 2272 es igual a x por 1,2. Este sería el resultado de esta ecuación. Despejamos la x, pues sería 2272 entre 1,2, que sería 1893,3. Entonces, ¿cómo interpretamos esto?
¿vale? Que pues lo interpretamos de la siguiente manera. Podemos sustituir estos tres capitales por uno solo con vencimiento en el 2024, ¿vale? Cuyo importe va a ser de 1.893,3 y por lo tanto es financieramente equivalente estos tres capitales a este con ese vencimiento. Ejercicio 15. ¿En qué momento se pueden intercambiar los capitales 980, 645 y 840 por uno de cuantía 2.772 si se utiliza la ley financiera de descuento comercial a z igual a 1 menos 0,02 por z? Bien, entonces en este caso tenemos una equivalencia pero con actualización. Entonces nos vamos a llevar todos los capitales al vencimiento más antiguo, que sería el 2020. Entonces me llevo el 980 al 2020, que está donde tiene que estar, ¿vale? No, por lo tanto su valor va a ser 980. Los 645, ¿vale? Igual proyectamos hacia atrás, hacia la izquierda, 2772,35, exactamente lo mismo, ¿vale? Y los 840 también. Entonces, ¿en qué momento se pueden intercambiar? Bueno, yo aquí he puesto este capital en esta zona, es decir, entre el 2023 y el 2026, porque obviamente sé cuál es el resultado y sé que va a estar aquí. Pero si yo inicialmente, antes de calcular, yo hago lo que es la línea temporal, yo no sé dónde va a estar este capital, si va a estar aquí, si va a estar aquí, si va a estar aquí, ¿vale? Pero simplemente aquí, al conocer el resultado, pues bueno, simplemente a efectos didácticos, pues bueno, ya lo colocamos donde realmente va a estar. Bien, entonces, proyección 980 se queda en 980 más 645, tiempo interno son 3 años, ¿vale? Aplicamos la ley de actualización. Los 840 también, ¿vale? En este caso 2026 menos 2020 serían 6 años y esto tiene que ser igual, es decir, voy a sustituir estos tres capitales por este, ¿vale? Que lo voy a proyectar al 2020. Bien, entonces sería 1 menos 0,02 y no tengo el vencimiento de este capital, ¿vale? Entonces el tiempo interno pues va a ser z, la incógnita que yo tengo que resolver. Hacemos operaciones aquí, ¿vale? Y al final nos quedaría simplemente despejando la z, que z va a ser 3,06 años. Y el vencimiento del capital sustituido pues sería 2020, igual que en el caso anterior, más el tiempo interno, 3,06. Es decir, que este capital estaría situado en el 2023,06, es decir, prácticamente a un poco más de tiempo respecto al 2023, es decir, a su derecha. ¿Vale? Por lo tanto, puedo sustituir estos tres capitales por uno de 2.772,35, cuyo vencimiento sería en el 2023,06. Bien, ejercicio 16, obtener la cuantía y el vencimiento medio de la suma financiera de los capitales 125, 250, 450, 750, en los supuestos en los que se utilicen las leyes. En este caso, en el apartado A, una ley de capitalización y en el B, una de actualización. Bien, entonces para calcular el vencimiento medio partimos de la restricción de que la suma financiera es la suma de dichos capitales, es decir, S es igual a 125 más 250 más 450 más 750. Y lo que queremos es cuando vence ese capital suma. Entonces nos vamos a llevar todos los capitales, como es actualización, al vencimiento, al mayor vencimiento que tengamos, que va a ser en el 2025. Bien, por lo tanto me llevo el 125 para el 2025, el 250 también, 450 también y el 750 que ya está aquí, bueno, pues será de 750 su valor.
Bien, entonces 125, ley de capitalización, 1 más 0,04, tiempo interno desde aquí hasta aquí sería la diferencia entre el 2025 y 2020. Hago lo mismo con el 250, tiempo interno 2025 menos 2022, más 450, tiempo interno 2025 menos 2023, 750, tiempo interno 0, con lo cual se quedan 750. Aquí está la condición, ¿vale? Como hablamos de vencimiento medio, capital suma es la suma de los capitales, que también obviamente lo vamos a llevar, que no sabemos dónde está, por eso no lo he puesto, ¿vale? Pero lo llevaríamos, lo capitalizaríamos, entonces lo multiplicaríamos por 1 más 0,04 por z, que es lo que no conocemos. Bien, de aquí simplemente haciendo toda esta operación, ¿vale? Hasta aquí, y después resolviendo esto llegaríamos a que z es igual a 1,44 años, ¿vale? Entonces la cuantía del capital ya sabemos que es la suma de los cuatro, sería 1575, y su vencimiento en este caso pues sería 2025 menos 1,444 años. ¿Y por qué? Porque habríamos hecho lo siguiente. Aquí tendríamos esa cuantía, 1575, el capital que sustituye a todos los demás, ¿vale? Y después esto lo hemos llevado al 2025, ¿vale? Lo hemos capitalizado aquí, pero no conocemos el momento en el que va a tener lugar su vencimiento. Lo que sabemos es que la z va a ser igual a 1,44. Entonces, como z es 1,44, ¿vale? Que es el tiempo interno, la diferencia entre esto y esto me va a dar 1,44. Si a esto le llamo t, por ejemplo, pues sería, o diríamos que z es igual a 2025 menos t. Como z es 1,44, pues sería igual a 2025 menos t. Me llevo este t para la parte izquierda sumando, el 1,44 restando, y así tendría que ese vencimiento del capital suma sería 2025 menos 1,44, que sería 2023,5556. Es decir que aquí tendría, por lo tanto, a la derecha del 2023 tendría ese vencimiento medio del capital 1575. Bien, el segundo caso, en este caso tenemos una ley de actualización. Entonces, con los mismos capitales tenemos que llevarlos al vencimiento del más antiguo, que sería 2020. Entonces, llevamos hacia atrás, hacia la izquierda, 250, 450, 750. Utilizando esta ley de actualización, ¿vale? Y con la restricción, porque estamos calculando el vencimiento medio, con la restricción de que el capital suma es la suma de capitales. Bien, pues esta z nos daría 3,5556 años. Entonces, la cuantía de capital es 1575, igual que en el caso anterior, y su vencimiento sería, en este caso, sumamos el tiempo interno, 2020 más 3,5556, que nos daría pues 2023,5556. ¿Qué ha pasado? Que el resultado es similar en ambos casos porque, desde un punto de vista teórico, es indiferente que se utilice la ley de capitalización simple o la ley de descuento comercial para calcular el vencimiento medio. ¿Por qué? Porque se puede comprobar que el resultado depende solo de las cuantías y de los vencimientos de los capitales sumandos. ¿Vale? Entonces se puede demostrar matemáticamente, pero bueno, no lo vamos a hacer, pero sí que tenemos que saber que el vencimiento medio, ¿vale?, solo depende de las cuantías y de los vencimientos de los capitales, ¿vale? Entonces nos va a dar un resultado similar. 17 y penúltimo ejercicio. Tomando los capitales del ejercicio anterior, calcula la cuantía y el vencimiento medio si se utiliza esta ley de capitalización compuesta. En su momento ya vamos a ver cuál es o cómo se define una ley simple y una ley compuesta. ¿Vale? Bueno, esta es simplemente la fórmula, ¿vale?, de la ley de capitalización compuesta, y la simple, ¿vale?, pues la tenemos aquí.
¿vale? En este caso aquí la simple tiene un coeficiente que este va a ser el tipo de interés multiplicando al tiempo interno, y aquí pues esa z está como exponente, pero llegado al tema pues ya lo veremos. Bien, entonces tomando esos capitales, pues calcular lo mismo. Entonces tenemos que cambiar simplemente esta ley de capitalización. Por lo tanto, nos llevamos al vencimiento mayor, al 2025, nos llevamos todos los capitales, entonces tenemos los tiempos internos como exponentes, ¿vale? Resolvemos esta ecuación despejando aquí la z, que en este caso para despejar la z tendremos que aplicar logaritmos, y al final nos va a dar una z igual a 1,518 años. ¿Vale? Por lo tanto, el capital suma financiera, como estamos hablando de vencimiento medio, es la suma de los cuatro capitales, 1575, y su vencimiento, ¿vale? Como estamos capitalizando, sería 2025 menos ese tiempo interno, serían 2023,482, ¿vale? Entonces nos da un vencimiento diferente utilizando esta capitalización compuesta que en este caso la simple de antes, pero bueno, tampoco coincide el 0,06 y aquí era un 0,04. Bien, ahora el último, dado el siguiente conjunto de capitales financieros, tenemos la línea que nos marca calcular primero la cuantía correspondiente al año 2020 de acuerdo con el vencimiento común a partir de la ley financiera de capitalización simple, que es 1 más 0,03 por z. Es decir, tenemos este capital cuyo vencimiento es en el 2017, este en el 2019, 2022 y 2025. ¿Vale? Y nos dice que calculemos la cuantía correspondiente al año 2020 de acuerdo con el vencimiento común. Es decir, que voy a tener que calcular el capital suma, pero que no va a ser la suma de los cuatro capitales, que es lo que ocurre en el vencimiento medio. Entonces, para eso voy a plantear la ecuación de equivalencia financiera, donde lo que voy a hacer, dado que tengo una ley de capitalización, ¿vale? Me voy a llevar todos los capitales al momento cuyo vencimiento es posterior, es decir, el más largo, que sería 2025. Bien, por lo tanto, 1500 me lo llevo hasta aquí, sería por 1 más 0,03, y tiempo interno 2025 menos 2017. Hago lo mismo con el 500, me lo llevo hasta aquí, ¿vale? Sería 1 más 0,3, 0,03, 2025 menos 2019, el tiempo interno. Hago lo mismo con este capital, me lo llevo hasta aquí, 2000, 1 más 0,3, diferencia 2025 menos 2022, ¿vale? Y más 1600, como me lo llevo aquí, va a ser lo mismo, esto va a dar 1, y esto tiene que ser igual a la suma financiera, que es lo que desconozco, lo que tengo aquí, ¿vale? Y llevada también al 2025, es decir, multiplicada por 1 más 0,03, 2025 menos 2020. Esta es nuestra incógnita. Bien, pues haciendo todo este cálculo que tengo a la izquierda y este que tengo a la derecha, despejo la S como dividiendo todo esto entre todo esto. Pues me daría el capital suma de 5.417,39 unidades monetarias. Bien, ahora nos piden el vencimiento común correspondiente a una cuantía de 5.200 euros a partir de la ley financiera de capitalización compuesta. Bien, entonces en el anterior nos preguntaban la cuantía correspondiente al año 2020 con el vencimiento común, es decir, nos daban el vencimiento común, ¿vale? ¿Qué quería decir esto? Que estos capitales, ¿vale? Son financieramente equivalentes, ¿vale? O se pueden sustituir por este cuyo vencimiento es en el 2020. Bien, pues ahora lo que nos dicen es que calculemos el vencimiento común correspondiente a una cuantía de 5.200 euros a partir de la ley financiera de capitalización compuesta. Bien, entonces nos tenemos que llevar todos los capitales al 2025, dado que es capitalización, pero en este caso la z pues la tenemos como exponente, ¿vale? Entonces aquí me ha salido el menos un poco hacia abajo, pero sería, me llevo el 1500 hasta aquí,
¿vale? Por lo tanto, 2025 menos 2017. 500 me lo llevo hasta aquí, por lo tanto, 2025 menos 2019, 2000 me lo llevo hasta aquí, 2025 menos 2022. 1600 aquí mismo, en donde hago las proyecciones, va a tener un valor de 1600 y igual ese capital, ¿vale? Sustituto de estos 4, 5200, llevado también a no sé dónde está, pero lo tengo que capitalizar a 1 más 0,03 y elevado a z, que es lo que necesito calcular. Haría todas estas operaciones y aquí me quedaría 5200, lo voy a poner por si acaso, ¿vale? Me quedaría todo esto que no sé qué es, ¿vale? Lo que sea, vamos a llamarle así cuadrado, y esto sería igual a 5200 por 1,03 elevado a z. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que dividir todo esto que le hemos llamado cuadrado entre 5200, dado que aquí está multiplicando, pasa dividiendo, y esto igual a 1,03 por z, digo elevado a z. ¿Y ahora qué hago? Aplico logaritmos. El logaritmo de todo esto, ¿vale? Va a ser igual a el logaritmo de todo eso. Tal y como vimos antes, logaritmo de todo esto. Aplicando las propiedades de los logaritmos, tendría que el logaritmo de todo eso sería igual a z por el logaritmo de 1,03. ¿Vale? Es decir, el logaritmo de todo esto, ¿vale? Va a ser igual a z por el logaritmo de 1,03. Y ahora lo que hago es simplemente despejar la z. Entonces la z sería el logaritmo de todo esto entre el logaritmo de 1,03. Exactamente igual que hicimos, que ya lo tenemos desarrollado en el ejercicio que vimos con anterioridad. Bien, pues entonces nos daría una z de 6,3885 años. Entonces, el vencimiento común del capital suma, que sería 5.200, pues sería, dado que estamos en capitalización, 2025 menos 6,3885. Es decir, nos darían 2018,61. Pues lo podríamos reflejar en la línea temporal, pues más o menos aquí, ¿vale? 5.200 y 2018,61, ¿vale? Es decir, que estos cuatro capitales se pueden sustituir por este capital, ¿vale? Que es de 5.200 y cuyo vencimiento es en el 2018. Bien, el vencimiento medio, ¿vale? Cuantía y vencimiento a partir de la siguiente ley de descuento comercial. Siempre que hablemos de vencimiento medio, nos están diciendo que la suma financiera va a ser la suma de los capitales. Entonces, planteamos, en este caso es una actualización, por lo tanto vamos a coger el vencimiento del capital más antiguo, que sería en el 2017, y vamos a proyectar todos los capitales, incluido el de la suma financiera, hasta aquí. Entonces, 1500 nos quedaría como 1500, esto ya sabemos que nos da 0 y daría 1 en total, por lo tanto 1 por 1500, 1500. El 500 nos lo llevamos hacia la izquierda, es decir, hacia atrás, ¿vale? A tiempo interno 2019 menos 2017, más este también nos lo llevamos hacia atrás, 2022 menos 2017, ¿vale? Este también lo llevamos, 2025 menos 2017, y ahora vamos a igualar esto a la suma financiera que, como hablamos de vencimiento medio, hemos dicho que es la suma de los cuatro capitales, es decir, 1500 más 500 más 2000 más 1600, y esa suma también la actualizamos, la llevamos hacia atrás, aunque no sabemos dónde está, pero esa es nuestra incógnita, la llevamos hacia atrás mediante esta ley. Por lo tanto, nos va a quedar multiplicada esa suma financiera por 1 menos 0,02 por z. ¿Qué hacemos ahora? Lo de siempre, toda esta operación iguala la suma y por 1 menos 0,02 z. De aquí vamos a despejar z, nos va a dar 4,25 años.
Por lo tanto, en este caso, el importe del capital suma es de 5.600, la suma de los 4, y su vencimiento, ¿cuál es? Pues simplemente a 2017 le sumamos el tiempo interno, los 4,25 años. ¿Por qué? Vamos a ponerlo otra vez, porque la suma financiera, que era 5.200, la hemos llevado hacia atrás hasta el 2017. Y eso ha dado lugar a un tiempo interno de 4,25 años. Entonces, si ahora quiero saber cuál es el vencimiento concreto aquí, pues a 2017 le tenemos que sumar 4,25 años. ¿Vale? Y eso sería pues el 2021,25, es decir, 2021 y unos meses. ¿Vale? Entonces situaríamos por lo tanto este capital pues más o menos por aquí, ¿vale? En el 2021 y los 5.200. Bien, con esto hemos acabado por lo tanto el tema 1 de este curso.